Buenas tardes, bachilleres, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí. Gracias, bachilleres. Entonces, coloquen ahí, ahora es lunes 11 y se registra su asistencia en el chat, por favor. Vamos a la presentación, entonces. Ahí queda abierto el chat, ustedes lo pueden colocar la expresión lunes 11 y ya se registra la asistencia. Ya hemos hablado que con la asistencia pues no hay mayor problema. El que quiere asiste, el que no. Esta es la discusión de la semana anterior. Vamos a hacer algunos ajustes y luego vamos a iniciar, vamos a trabajar de una modalidad diferente a lo que hemos venido trabajando las sesiones anteriores. Como información administrativa, lo que puedo decirles, informarles, es que ya finalicé de calificar la segunda evaluación en línea y que, pues no sé, ustedes tal vez me pueden orientar si ya pueden ver sus calificaciones y desde cuándo, para establecer una fecha de cierre para quienes tengan la necesidad, la intención de pedir revisión. No sé si me pueden informar si ustedes ya pueden accesar a conocer la calificación de la segunda evaluación. ¿Algún A mí me bachiller que parece que no lo tengo permitido todavía. no se puede conocer? Sí, todavía no se puede ver. Qué raro, porque el licenciado Rivera nos dijo el jueves anterior que iba a abrir las calificaciones porque ya casi todos habíamos finalizado de Justo calificar. presento pantalla para que vea que todavía no se puede visualizar la No, calificación. no, gracias, gracias. Okay. Es una duda razonable, digamos. Sí, bueno, entonces vamos a esperar el jueves para hablar con el licenciado y, y ver lo que él nos dice en relación a la fecha de apertura del aula para que ustedes conozcan su nota y entonces proyectando así una fecha de cierre. Ahora es lunes. Yo con los compañeros docentes nos reunimos, me reúno los días jueves y entonces el jueves sí le voy a plantear al licenciado Rivera de manera directa. Licenciado ya publicó las notas, ya abrió el espacio para que puedan conocer. Él me va a decir, sí, la abrí el martes, el miércoles, el jueves, ahora le he abierto en la mañana. Y entonces, bueno, yo le voy a dar el tiempo suficiente para que quienes quieran revisión envíen su correo electrónico, me envíen su correo electrónico siempre en la misma forma. Su nombre completo, dos apellidos, dos nombres, así completo. No todos tienen dos nombres, hay quienes tienen hasta cuatro. Su nombre completo, su número de carnet, el número de grupo y el ejercicio que quiere que se le revise. Entonces estamos entendidos de nuevo. Yo les voy a decir el próximo lunes. Entonces, miren, es hasta tal fecha porque el licenciado me informó que aperturó la plataforma en tal día. En relación a la evaluación presencial,
francamente ni la he tocado, porque nosotros dejamos las papeletas el martes. Es decir, por un procedimiento de bioseguridad, se dejan las papeletas un tiempo, se sanitizan y hasta el día viernes, pues, que hubo que ir a la universidad, nos entregaron las papeletas. Yo no he comenzado a calificar, pero no tengo la intención de retrasar la calificación. Lo que uno quiere es salir lo más pronto posible. Ojalá que pueda avanzar estos días, ¿verdad? Pero todavía no he comenzado a calificar. Bueno, en relación a la discusión de la semana pasada, si no hay ninguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, nos vamos a la discusión de la semana pasada. Bueno, entonces avanzamos. La semana pasada vimos las integrales impropias. Y quiero comentarles, siempre se dan, ¿verdad? A mí ya me está pasando factura. Se me olvidan cosas. Por ejemplo, aquí vean el puntero. Aquí va a quedar la nueva presentación. Aquí faltaban los límites de integración de la integral segunda, que aparece cuando hacemos la partición. Aquí se me olvidó, si ustedes no lo han revisado detenidamente, pues ahí hay que subsanar ese pequeño error de no colocar los límites de integración. Y el proceso es igual. La integral converge, es el mismo resultado. Y también se recuerdan que había aquí otro errorcito de que pi medios más pi medios puse yo, ¿verdad? Entonces no, es pi. Su valor aproximado es 3.141516. Esas son las dos cositas que hay que revisar en esa diapositiva, en ese ejercicio. El segundo ejercicio, pues no tiene ninguna modificación, está bien desarrollado, no, o por lo menos yo no le encontré ninguna cosa que corregir. Así que ahí está también. El tercer ejercicio en ese orden, no es el tercero, es el número 10. Aquí sí hay un error. Y por favor, revísenlo. Cuando nosotros vean el puntero, nosotros vemos pues que los límites son de la integral definida, son números reales, no hay problema. Entonces no puede ser impropia por los límites de integración. Y sondeamos, investigamos si hay discontinuidades infinitas. Y efectivamente, cuando nosotros sometemos a esa evaluación, a ese estudio, a la función en el en el intervalo de integración, encontramos que la función evaluada en 1, el resultado es 1 entre 0, es una discontinuidad infinita. Entonces la integral es impropia por esa condición. Vaya, entonces hacemos la partición, hacemos la curación con los dos límites para ambas integrales. Y aquí es el problema. Decimos apoyándonos en la integral indefinida y con el proceso de cambio de variable. W igual a X menos 1. Aquí no sé de por qué razón. Me equivoqué, me desubiqué. Y la integral de W a la menos 1 medio diferencial de W, eso es W a la 2 tercios, W a la 2 tercios entre 2 tercios. Y volviendo a la variable original, entonces estamos acá. 3 medio de la raíz cúbica de X menos 1 al cuadrado. Como es
indefinida nos estamos apoyando, ahí estamos diciendo, más una constante que ya cuando regresamos a la integral definida impropia, ahí ya no la consideramos porque es una integral definida. Bueno, entonces esto altera el procedimiento tanto para evaluar como para calcular los límites, porque habían integrado en una forma equivocada. Entonces, la integral original evaluado en bueno, tomando el límite cuando beta tiende a 1 por la izquierda de esta expresión, evaluado en 0 y en beta, más el límite cuando alfa tiende a 1 por la derecha, es la misma integral. Pero en este caso, en la segunda integral, evaluado en alfa y en 2. Y entonces, ahí es la diferencia, pues, porque es una función que cambia. No es la misma función que la semana anterior equivocadamente planteé yo. Sin embargo, el resultado de el proceso de curación para la integral para ambas, resulta que los 4 límites existen. Y entonces decimos que la integral original converge, existe. Desde que nosotros abordamos la integral definida, sabemos que el resultado de una integral definida es un número real, que puede ser negativo, puede ser 0 o puede ser positivo. Entonces, en este caso, a pesar de que habíamos errado, nos habíamos equivocado, bueno, yo, en cuanto a la integral, la corregimos y sigue siendo una integral impropia que converge. La recomendación es que, bueno, todo hay que hacerlo bien, ¿verdad? Pero la recomendación que está más, digamos, exigente para ustedes porque han dejado de practicarlo un tiempo, es el de calcular los límites en una forma adecuada. Los límites laterales y los límites cuando es una tendencia a más infinito o a menos infinito. Si hay alguna pregunta y si no, avanzamos. Este ejercicio no tiene modificación. Lo mismo. Entonces, tenemos pues ya revisados los 4 ejercicios de la semana anterior, que no es agradable venir a decirles, miren, corrijamos, pero debo hacerlo. Lo importante es orientarlos correctamente. Y los errores, aunque no son errores de conceptos, pero al final de cuentas es un error. Integrar indebidamente es un error, por mucho que se parezca, pero no es la misma cosa. Sin embargo, pues hay que ver que en los procesos no tienen mayor, digamos, no están fuera del contexto que hay que seguir. Los errores no son de el proceso a seguir, son cosas puntuales
y que ocurren en un descuido y, como les digo, también situaciones que ya cada quien con su edad se olvidan. Por ejemplo, en el anterior se me olvidó ponerle los límites, pero no son sustanciales. Eso es lo que yo quiero decir. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a la discusión de este día, que les decía que vamos a cambiar de modalidad. Ustedes tienen la oportunidad de trabajar ahora de manera directa los ejercicios. Esa es la nueva modalidad. Vamos a ir viendo los ejercicios. Yo les voy a ir dando pautas y ustedes van a ir escribiendo. Yo ya no voy a escribir, más bien me voy a dedicar a conducirlos en la solución. Ustedes podrán tener la oportunidad de hacer preguntas, de enfrentarse también en forma directa, no van a estar solamente observando, sino que es preciso que escriban, y eso pues permite a mi criterio que estén más compenetrados del proceso de solución, lo cual a su vez les exige que vayan haciendo preguntas. Esa es la intención. Entonces, esta discusión es la número 12, no número 11, y se trata de las aplicaciones del integral definida. La semana anterior ustedes trabajaron en el grupo de clase las aplicaciones de la integral definida, que son varias, pero específicamente la semana anterior ustedes en clase desarrollaron el tema de el método de Newton-Raphson como una aplicación de la integral definida y el área entre curvas, el área en un plano definida por una región acotada por un intervalo y una o dos curvas o tres curvas. Es bastante amplia la gama de situaciones que se pueden presentar. Entonces, ¿qué podemos decir del método de Newton-Raphson? Debemos haber entendido fundamentalmente que el método de Newton-Raphson sirve para conocer, para determinar los ceros de una función no algebraica. Y esto es lo que debemos nosotros entender, que como no son algebraicas y específicamente no son polinómicas, incluso polinómicas, funciones polinómicas, no tienen la facilidad para encontrar los valores que hacen cero a la función. Entonces aparece este método conocido como Newton-Raphson. En realidad no es una aplicación de la integral definida, es una aplicación de la derivada, pero que se combina con la aplicación de la integral definida cuando nosotros tenemos el concurso, la participación de funciones trascendentes combinadas con algebraicas o polinómicas. Ocurre que los límites de integración para determinar el área en donde participan ese tipo de funciones ya no se pueden encontrar en la forma tradicional, Y1 igual a Y2. Y entonces hacemos un despeje. No, ya no. Hay que utilizar el método de Newton-Raphson. Pero corrigiendo, el método de Newton-Raphson no es una aplicación
de la integral definida. Es una aplicación de la derivada de una función, pero también apoya en el cálculo de área entre curvas. Entonces, aclarado eso, ustedes dirán si tienen alguna pregunta, alguna duda. La discusión comprende un ejercicio de Newton-Raphson como para estar frescos en la determinación de esos puntos de intersección entre las curvas que equivale a hallar los ceros de una función. Ya lo vamos a explicar eso. Necesito que ustedes participen, necesito que participen haciendo preguntas, planteando las dudas, y si no, pues esto así va a quedar. La única cosa que podría hacer es traerle la respuesta la próxima semana. Yo lo voy a analizar con ustedes, lo voy a discutir, pero necesito la participación activa de ustedes, ¿verdad? Cada vez son menos. Al ingresar, yo me di cuenta que como 7 estudiantes estaban conectados, pero es generalizado. Esto, como tienen examen de física esta semana y física, pues como que le dedican más tiempo, ¿verdad? Entonces, espero que colaboren en ese sentido. Prepárense con su lápiz, borrador y papel, porque hoy no traigo desarrollados los ejemplos. ¿Cuáles son los que vamos a trabajar? Aquí el puntero, por favor. Vean el puntero, el número 8. El 1C que corresponde al método de Newton. 1C. Del romano 1, que ya es sobre área entre curvas, en donde ya nos dan la región. Es el 6 y el 10. No, permítanme, el 3 y el 17. 3 y 17. Y del romano 2, donde no nos dan la región, sino que hay que construirla, es el número 26. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el área entre curvas? Ya nosotros hablamos del método de Newton-Raphson y explicamos. El método de Newton-Raphson, insisto, es necesario para algunos ejercicios donde vamos a calcular área entre curvas. El área entre curvas específicamente sí es una aplicación de la integral definida. Nosotros barremos, cuando decimos barremos, pues sí, nos movemos por esa región del plano en un intervalo, ya sea en la dirección de X o en la dirección de Y barremos esos rectángulos infinitesimales, esos rectángulos elementales de área a través de todo el intervalo, estableciendo cuál es la base del rectángulo y cuál es la altura del rectángulo. Es una suma de Riemann. ¿Se recuerdan de la suma de Riemann? Eso es la suma de Riemann en una forma podríamos decir eficiente. Ya no hay que hacer esas sumas con utilizando la sumatoria, la notación sigma, sino que es aplicando la integral. Pero la idea viene de allí, de la suma de Riemann. Y entonces nosotros establecemos el área de cada rectángulo diferencial y barremos la región a ver de qué manera nos conviene establecer los rectángulos elementales de área. Nosotros podemos desarrollar el cálculo del área utilizando rectángulos verticales, es decir,
un integral en términos de X. O calcular el área utilizando rectángulos horizontales. Eso nos conduce a un integral en términos de Y. ¿Cuáles son los criterios para elegir? ¿Cuáles son los criterios para elegir de qué manera tomar los rectángulos? Si verticales u horizontales. Hay varios aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, si tomándolos verticalmente es una sola integral. Bueno, entonces trabajamos menos. Ese es un criterio. Barrer la región y establecer, aquí necesito una integral o más de una integral al tomarlo de manera vertical. La tendencia de nosotros siempre es a trabajar con X, en términos de X. Eso significa tomar los rectángulos verticalmente. Pero en ocasiones va a suceder eso, que vamos a tener que trabajar más. No es una sola integral, sino que pueden ser 2 y hasta 3, dependiendo de la región. Pero también hay otro aspecto importante a considerar. Y ese aspecto importante es qué funciones vamos a integrar. Si yo tengo que integrar en forma horizontal, es decir, en Y, tomando los rectángulos diferenciales de área en forma horizontal, y tengo que hacer calcular dos integrales, pero son dos integrales sencillas. En cambio, si hago una sola integral, si calculo una sola integral horizontalmente, pero me lleva un método a resolver, me exige resolver una integral mucho más difícil, que el tiempo que voy a utilizar para resolver esa única integral es mucho mayor que resolver las dos integrales juntas al tomar los elementos de área en forma horizontal. Ese es otro criterio. Pero también está el criterio de que no nos van a dejar a nuestro libre albedrío, sino que nos van a decir, hágalo de esta manera. Esa es otra cosa que debemos de considerar. Tomando rectángulos horizontales, calcule el área de esta región. Es otro aspecto que debemos de tomar en consideración. ¿Qué más podemos decir sobre el área entre curvas? Bachilleres, ahora emerge, aflora todo lo de matemáticas 1. Ustedes, la generalidad cree que es solamente por llenar este tema. No, no es así. Yo les decía hace un momento, y aquí están los ejemplos. Esto es oficial. Esto no me lo invento. Esto es el ingeniero Jacom, el coordinador de discusión, quien establece, fulano va a realizar estos ejemplos, mengano estos otros, perencejo estos. Entonces, en algunos nos dan la región. Y cuando ya está dada la región, eso es sumamente fácil comparado con un ejemplo donde haya que determinar la región. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando nosotros debemos determinar la región? Bueno, necesitamos graficar. Y podemos necesitar graficar desde una recta, que es muy sencillo, una parábola, hasta una función exponencial, una función trigonométrica inversa, que ya no es tan sencillo. Y en ese tipo de funciones trascendentes como las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas inversas, es donde se presenta la necesidad
de aplicar el método de Newton-Raphson para hallar los puntos de intersección en las curvas, entre las curvas, que son los límites de la integral o las integrales que vamos a resolver. Digamos que ese es el resumen de lo que vieron la semana pasada, ampliado un poquito para la resolución de ejercicios. Si hay alguna pregunta, bachiller. Vale. Entonces avanzamos. Aquí están los ejemplos, los ejercicios. Vean el puntero. El 1C nos toca a nosotros. Y dice, este es sobre el método de Newton-Raphson. Obtener el o los puntos de intersección de las gráficas cuyas ecuaciones son. Y nos dan en el literal C, el 1C, y igual x menos 3 y y igual la raíz cuadrada de x más 2. Nos piden que encontremos el punto o los puntos, puede ser uno o puede ser más de uno, en donde se intersectan, donde se cortan esas dos funciones. Y cuando se dice el punto, ustedes saben que tiene una coordenada en X y la coordenada en Y. O sea, son las dos coordenadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, miren, el método de Newton es para hallar los ceros de una función, pero también, y eso está en el guión de clase, yo lo he revisado y ahí está explicado, también se utiliza para determinar puntos de intersección entre dos curvas, entre dos o más curvas. Entonces, en este caso, eso es lo que nos están poniendo a hacer. Calcular el punto o los puntos donde se intersectan esas dos gráficas. Solo tenemos las reglas de asignación. Fíjense bien, este es otro aspecto que uno tiene que ir viendo. Hay ejercicios para el método de Newton-Raphson que nos dan el valor inicial, pero aquí, ¿acaso nos dan el valor inicial que necesitamos para hacer las iteraciones? No, ¿verdad? No lo dan. Tienen 2 minutos para graficar las dos funciones. Son funciones muy sencillas. Grafíquenlas en una forma adecuada, una escala adecuada. Y entonces vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando la solución del ejercicio. Va, les voy a dar 4 minutos, por favor. Y cualquier pregunta, aquí estoy. Yo espero que participen, bachilleres, que me pregunten, que consulten. Les recuerdo que yo tengo consulta los días miércoles.
a las 8:05. Si no es asueto, ¿verdad? Porque cuando es asueto, pues no tenemos obligación. Pero si es un día normal de trabajo, entonces todos los miércoles a las 8:05. Vale, les vamos a ayudar un poco. ¿Cómo obtener el gráfico de esas dos funciones? Fíjense, y igual x menos 3. 2 puntos determinan una recta. Escojan una escala adecuada, les decía yo, hagan el sistema coordenado y en una forma para que les quede el esquema del gráfico adecuadamente visible, porque ese es otro aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta, que mucho influye cuando se trata de el método de Newton-Raphson, hacer gráficos donde se pueda tener la lectura más precisa de los valores de referencia que vamos a tomar. Entonces, les decía, si ustedes hacen, yo lo estoy haciendo aquí, si vamos juntos, una recta la definen 2 puntos. En una escala adecuada, ustedes pueden, fíjense, la pendiente es positiva, quiere decir que es una recta que va subiendo. Entonces, si ustedes le dan a X el valor de 0, ¿cuánto vale Y? Vale menos 3. Y tenemos el punto X igual a 0, Y igual a menos 3. Con ese punto y otro punto donde le demos a X igual a 3, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 3, Y vale 0. Y con esos 2 puntos podemos trazar la gráfica de la función Y igual a X menos 3. Solo es con estos 2 valores, en el caso de la recta, ¿verdad? Ya tenemos graficada la recta y ahora podemos graficar la semiparábola. Si nos recordamos de las transformaciones, esta es la función básica es y igual o f de x igual a la raíz cuadrada de x, el cual ha sufrido una traslación horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Entonces el vértice ya no está en 0, 0, sino que está en menos 2 en X, 0 en Y. Ahí tenemos el vértice. Cuando X vale 0, pues Y vale la raíz cuadrada de 2, que es 1.41, más o menos. Con una escala adecuada podemos plotear ese punto. Y otro punto cómodo es cuando X vale 2. Cuando X vale 2, entonces Y va a valer 2 más 2, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Con esos 3 puntos nosotros podemos trazar la gráfica de Y igual a la raíz cuadrada de X más 2. Y ya hemos trazado la gráfica de Y igual a X menos 3, la recta. Ustedes, si prolongan las 2 gráficas, se van a dar cuenta que se cortan, tienen un punto de intersección y es único. No hay más puntos de intersección. En un valor aproximadamente entre 5 y 7. Ahí está, entre esos 2 valores, está, me refiero 5 en X. Entonces, el valor inicial que podemos tomar está en ese subintervalo entre
x igual a 5 y x igual a 6. Recuerden que el método de Newton-Raphson necesita varias iteraciones. Iterar quiere decir repetir. Y entonces, para obtener, y no es un número racional, bachilleres, ustedes lo saben. Es un número irracional. Es una aproximación la que encontramos. Y esa aproximación puede ser del orden de las milésimas, de las 10 milésimas, de las 100 milésimas. A ver quién ha hecho las gráficas, bachilleres, que pueda corroborar lo que estoy planteando. Bueno, entonces veo que no hay participación, entonces vamos a seguir. ¿Qué necesitamos para hallar el punto de intersección? Esa nueva función. Le vamos a llamar f de x, por favor escriban f de x a la recta x menos 3. Y le vamos a llamar g de x a la semiparábola, la raíz cuadrada de x más 2. Va, entonces, como nosotros queremos hallar los puntos o el punto de intersección, un punto de intersección entre una o más funciones quiere decir que tienen las mismas coordenadas. Entonces vamos a decir que en esos puntos el y1 es igual al y2. Y entonces vamos a escribir y1 igual a y2. Establezcan esa ecuación, por favor. Y1 es f de x. Entonces, f de x igual a g de x. Observen ustedes, pueden ser las dos versiones, o hago g menos f o f menos g. Las dos son válidas. Yo voy a hacer f menos g. Entonces, f de x menos g de x es igual a 0. Ahí está el asidero, el respaldo. Entonces, cuando relacionamos las dos funciones, estamos creando una nueva función. A esa nueva función es a la que le vamos a hallar el cero correspondiente o los ceros correspondientes. Y con el cero que hallemos o los ceros que hallemos en cualquiera de las dos funciones, sustituimos el valor de x para encontrar el valor de y. Si van escribiendo conmigo, entonces vamos a decir x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2 igual a 0. Y a esa función le vamos a llamar h de x. Entonces escriban h de x es igual a x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2. Para hallar el punto de intersección o los puntos de intersección que al graficar nos damos cuenta que solo es uno, que no hay más de uno, nosotros debemos de tomar un valor inicial, un x sub 0. Ustedes pueden ir consultando el guión de clase. Y entonces, ese x sub 0 es estimado. Puede ocurrir una de dos cosas. O nos proporcionan el x sub 0, en cuyo caso no es necesario graficar porque ya lo conocemos, ya no se nos da. O no se nos da y nosotros podemos
hacer lo que yo les he propuesto. Graficar las funciones involucradas y estimar un valor inicial. Recuerden que entre más alejado esté el valor inicial, mayor es el número de iteraciones que hay que realizar. Entonces, ¿cuánto les propongo yo que sea el valor inicial? Yo les propongo que sea, y aquí sí, tomémoslos todos así, para que hagamos el mismo número de iteraciones y los comparamos la semana próxima. El X sub 0 que yo les voy a sugerir es 5. Y con ese vamos a iniciar. X igual a 5, el X sub 0. ¿Qué necesitamos ir haciendo? Las iteraciones, bachilleres. ¿Qué más información se requiere? Bueno, ya tenemos la función h de x, que es x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué más necesitamos? La primera derivada de h. Entonces calculemos h' de x. Y entonces el h' es 1 derivada de x con respecto a x, 1. Derivada de una constante, bachilleres, derivada de 3, 0. Derivada de x más 2 a la 1 medio es 1 medio de x más 2 a la menos 1 medio. Esto lo podemos reescribir y el h' les va a quedar como 1 menos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más 2, y se puede reescribir también como h' de x igual, hallando el mínimo común denominador, es 2 por la raíz cuadrada de x más 2, entre 1 es a 2 por la raíz cuadrada de x más 2 multiplicado por 1, raíz cuadrada de x más 2, menos 1. Entonces, la derivada, bachilleres, de h, la primera derivada de h les va a quedar la raíz cuadrada de x más 2 menos 1 entre, digo, 2 veces la raíz cuadrada de x más 2 menos 1 en el numerador entre 2 por la raíz cuadrada de x más 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros hemos aprendido en clase que la primera iteración es la que nosotros estimamos. Entonces el x sub 0 es 5. Y ahora el x sub 1, ¿a qué va a ser igual? O sea, la siguiente iteración. La siguiente iteración va a ser el x sub 0, que es 5, menos la función evaluada en x igual a 5, en x sub 0, y entonces al evaluar en x igual a 5, h de x va a ser 5 menos 3 es 2, menos la raíz cuadrada de 5 más 2 es la raíz cuadrada de 7, pero con signo negativo. Entonces les va a quedar en el numerador 2 menos la raíz cuadrada de 7. Ahí se necesita una calculadora. Ustedes saben que el método de Newton-Raphson requiere una calculadora, hacer cálculos, y no se puede obviar la calculadora. Ahí sí. Entre la primera derivada. Entonces va a ser 2 por la raíz cuadrada de 7 menos 1. Y eso entre 2 por la raíz cuadrada de 7. Eso nos va a dar un valor, un nuevo valor, x1.
Y así vamos a ir iterando, se le llama. Así vamos a ir haciendo nuevos cálculos y le vamos a llamar x1, x2, como lo vieron en clase. Y entonces vamos a detener las iteraciones con vamos a trabajar con 4 cifras decimales. Escriban ahí 4 cifras decimales. Y vamos a detener las iteraciones cuando ya no haya cambio en la cuarta cifra después del punto decimal. Para eso necesitamos una calculadora, hacer los cálculos de manera tranquila, pero ya la base ya se las estoy dando. Ya creamos la función h de x, se la vuelvo a repetir, x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2. Esa es la función h. Y la primera derivada es h' de x igual a 2 factor de la raíz cuadrada de x más 2 menos 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x más 2. El x sub 0. El x sub 0 les he dicho que tomemos 5. Y ya les planteé los cálculos que hay que hacer para la siguiente iteración. Y que vamos a suspender trabajando con 4 cifras decimales hasta cuando ya no varíen en el orden de las 10 milésimas. Cuando lleguemos a ese nivel de precisión, ahí detenemos las iteraciones. ¿Preguntas? Ingeniero, Sí. Cuando igualó Y1 y Y igual 2, ¿no salía más fácil elevar los dos lados al cuadrado? Yo prefiero trabajar las funciones así como están. Vean el puntero, es el 1C. Fíjate, Cibrián, si vos le vas al cuadrado, aquí vas a desarrollar un binomio de x menos 3, y es que lo que tenés que construir es la nueva función de estas dos que están interviniendo. Las dos que están interviniendo es la recta y es la semiparábola. Cuando nosotros igualamos y1, vean el puntero con y2, ahí hay una ecuación. Entonces, hasta pasar ya sea la raíz al miembro izquierdo de esa igualdad que construimos, hasta ahí puedo elevar al cuadrado, pero eso va a dar el cuadrado del primero, es un binomio que tenés que desarrollar al cuadrado, más el doble producto del primero, se te hace un trabajo muy enorme. Entonces yo prefiero dejarlo así como está. Vos no vas a evitar las raíces elevando al cuadrado. No lo vas a lograr. A mí me quedó una ecuación cuadrática. No lo creo, porque si elevas, tenés que jugar. Plantéame cómo te quedó h de x. Vamos a ver. X al cuadrado menos 6 menos 7x más 7. No, porque ahí es donde está el problema. Es que la función h de x es x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2. Esa es la h de x. Entonces, si vos querés elevar igual a 0, y ahí es donde les explicaba que ahí es donde se convierte este proceso, da lugar a buscar el 0 de esa nueva función construida. Entonces, si vos elevas al cuadrado, vos tenés que considerar que estás elevando al cuadrado x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 2. Podés asociar 2 y desarrollar el binomio al cuadrado. Por ejemplo, x menos 3 es un término y el otro es
la raíz cuadrada de x más 2. Pero cuando halles el doble producto del primero por el segundo, ahí te va a salir otra vez la raíz. No te vas a deshacer de ella. Es un binomio al cuadrado. ¿Alguien más que quiera comentar? Mi recomendación es que lo tomen así como está. Lo podemos ver en la hora de consulta, Cibrián. Más despacio. Bueno. Y con cualquiera de ustedes. Cibrián, porque ya le conozco hasta la voz, él llega, asiste bastante a la hora de consulta. Bien. Otra pregunta, bachilleres. ¿Hiciste las gráficas, Cibrián? Sí. ¿Estás de acuerdo con que el valor donde se interceptan aproximadamente, no es el valor, pero estás de acuerdo, vos aceptás que x sub 0 igual a 5 es un valor cercano al verdadero valor donde se da la intersección de las dos curvas? Sí. Yo lo he probado y sí. Claro que pudimos haber tomado 5.5, 5.8, pero eso nos va a dar un juego de decimales al evaluar las funciones que es muy tremendo. El método de Newton no se puede hacer de otra manera, sino es con la calculadora. Ahí sí, por fuerza. Esa es la desventaja del método de Newton, que, bueno, digo para evaluar a los estudiantes, porque se requiere permitirles la calculadora. De otra manera no se puede. Y entonces cuando se está evaluando la función y la primera derivada con valores decimales es un lío. Ese siempre es un lío, pero ya con 5.8, pues sí, ahí sí es más duro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Quedamos así. Ustedes trabajen hasta 4 cifras decimales, es decir, hasta las 10 milésimas. Y cuando ya no haya diferencia entre la cuarta cifra, después del punto decimal, entre dos iteraciones sucesivas, ahí detienen y lo comparamos la próxima semana. Yo les pido que trabajen, que no solo vayan a venir a copiar, porque es precisamente eso lo que está dando lugar a que tengan problemas muy graves a la hora de evaluarse, porque no están esforzándose, por lo menos como es debido. Bien, ya les di la función, ya les recomendé graficar para tener ese valor inicial. X igual a 5 es un valor que se puede tomar como el X sub 0, el valor inicial, pero también se puede tomar X igual a 6. Lo que va a ocurrir es que si tomamos uno que es mayor, va a ir disminuyendo. Si tomamos uno que es menor que el propio valor de intersección, va a ir aumentando. Y con ese valor de X encontrado, en la función vamos a encontrar el valor de Y. En la función h de X. Ahí vamos a sustituir el valor de X encontrado y vamos a calcular el valor de Y. Bien, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice así. Romano 1. En los ejercicios del 1 al 18, calcular el área de las regiones sombreadas. Fíjense que por eso decidí no escribirles las presentaciones, excepto el ejercicio de Newton, y el último es el que tiene problemas, por el de Newton, porque digamos que son varias cosas que hay que considerar, y no les di las gráficas porque a mi criterio es una recta, es una semi